y tiene que permitir que la palabra le santifique. Vamos a verla por partes. Primero, tenemos que desechar nuestras maldades. Y aquí tenemos la primera frase. Y vamos a ir mirándolos o entendiéndolos cada palabra de lo que Santiago está queriendo decir. Desechando. Esto es primeramente un imperativo que significa despojarse o desvestirse. Desvestirse ¿de qué? De dos cosas. Dice de toda inmundicia y de toda abundancia de malicia. ¿Y qué significan estas dos cosas? A ver, por favor, ahí está. Inmundicia se refiere a impureza o algo sucio, ¿no? Y malicia se refiere a todo lo opuesto a la virtud. Las impurezas o algo sucio, algunos piensan, o bueno, los expertos dicen, que se refiere a todo el pecado que nosotros los seres humanos cometemos, o el cristiano comete en forma externa, ¿no? Y la malicia tal vez se refiere a todo lo que está dentro de nosotros. De todas estas cosas, Santiago dice que nosotros tenemos que desecharnos o desvestirnos. Y una vez más repito, Santiago acá está haciendo un mandato, y un mandato de acción, algo que nosotros tenemos que hacer inmediatamente. Entonces, lo que Santiago está diciéndonos es que nosotros tenemos que desvestirnos tal vez de nuestro mal carácter, de esas malas palabras, de esas iras, de esos gritos, de esos vicios, de esas mentiras o de esos chismes que abundan en nuestras vidas. Y si queremos mencionar otras cosas que son más internas, de odios, malicias, celos que hay en nosotros, de envidias, de esas cosas que nosotros reaccionamos ante las pruebas que experimentamos en nuestras vidas. Y a cambio de ellas, bueno, Santiago nos dice, nosotros podamos recibir, ¿no?, la palabra para que guíe nuestra vida, ¿no? Entonces, una de las actitudes que nosotros necesitamos tomar para que podamos revestirnos recibir la palabra es desechar o desvestirnos primeramente de todo lo malo, tanto lo externo como lo interno. Y la siguiente actitud, tenemos que expresar humildad. Aquí lo que necesitamos empezar analizando es la palabra recibir. Recibir significa aceptar o acoger. A ver, es un mandato también, o sea, el cristiano tiene que hacerlo sí o sí, y también implica acción, o sea, tengo que hacerlo. Y más que acción, sugiere urgencia en la acción. Urgencia porque el primer mandato es desechar. Y si desechar es desvestirse, una persona no puede estar mucho tiempo desvestido, ¿no?, sin ropa. ¿Qué pasa si uno se queda mucho tiempo sin ropa? Va a enfermarse, ¿no? Y mucho más si Santiago está diciendo, ustedes han nacido por la palabra. Un recién nacido, en cuanto nace, ya el que está en el parto está con la ropita ahí para vestirlo. No puede estar mucho tiempo desnudo. Tiene que inmediatamente vestirse porque se va a enfermar. Entonces el vestirse tiene que ser inmediatamente. Por eso allí el robito tiene que estar bien abrigado. Y vestirse, y para que se haga revestimiento, Santiago apunta al corazón de nosotros los seres humanos, porque está hablando de revestirse de la palabra. Y necesitamos tener algo en el corazón, y habla de esta palabra mansedumbre.
Y esto significa docilidad o sumisión. Eso es lo que necesitamos tener. Y aquí indica tener una actitud sumisa y un corazón dispuesto a acatar sin reservas la voluntad de Dios que nos da en su palabra en la Biblia. Es decir, el creyente, el cristiano, simplemente tiene que aceptar con gusto y contentamiento lo que Dios nos dice en su palabra, sin poner objeciones, sin poner peros. Nosotros tenemos que aceptar todo lo bueno que Dios nos dice en su palabra, aceptarlo y luego hacerlo, ¿no? Yo lo recibo, todo lo que Dios me da, ese ropaje nuevo que Dios me da en su palabra, y por decirlo así, me visto de nuevo, me pongo esa ropa nueva que Dios me da, lo hago en mi vida. Eso es mansedumbre, lo hago. Y la otra palabra es implantada, que significa una plantada, sembrada, injertada o enraizada. Y esto indica que la palabra está plantada o sembrada o enraizada en nuestro corazón. ¿Y cuándo fue plantada o sembrada la palabra de Dios en nuestro corazón? En el momento en que nosotros nacimos de nuevo, nacimos espiritualmente. Y nacimos por medio de fe. Allí Dios sembró su palabra en nuestro corazón. Y bueno, la pregunta, hermanos, es: pero si el día que nos arrepentimos Dios sembró su palabra en nuestro corazón, ¿cómo es que entonces yo voy a recibir algo que ya lo tengo en mi corazón? El sentido aquí que Santiago está planteando es que yo acepto en el sentido de que esa palabra que ya está sembrada en mi corazón, yo lo recibo, lo acepto como la guía de mi vida después que yo ya le he aceptado en mi corazón. Es decir, no solo tengo que nacer de la palabra, sino después que he nacido, yo tengo que vestirme entonces yo después de nacer por medio de la palabra, yo tengo que vestirme o abrigarme, por así decirlo, por medio de esa misma palabra, para así estar protegido de los muchos peligros que hay en este mundo, ¿no? La palabra de Dios entonces va a ser mi protección, en otras palabras, mi manual que va a guiar mi vida en adelante, me va a mantener protegido en este mundo, ¿sí? Para poder vivir mi vida cristiana, esa nueva vida cristiana en el cual yo he nacido de nuevo, para poder encaminar esa nueva vida. Bien, ahora la tercera actitud. Tenemos que permitir que esa palabra que yo he recibido me santifique. Tenemos que permitirle que nos santifique. Y esto está en la última frase. Dice, la cual puede salvar nuestras almas. Acá indica, este es el resultado, quiero decir, de desechar la maldad y aceptarla con humildad. Y la pregunta es, ¿en qué sentido debe entenderse puede salvar nuestras almas? Recordemos que el único Salvador que Dios nos ha provisto para
para nuestras vidas es Jesucristo, su Hijo Jesucristo, ¿no? Es el único Salvador y el único que nos puede llevar al cielo. Eso es lo que nos enseña la palabra. Entonces necesitamos entender aquí también en qué sentido debemos entender que la palabra es la única que puede, o la cual, dice acá Santiago, puede salvar nuestras almas. Entonces, para eso necesitamos entender este término salvar, o este verbo salvar aquí. El verbo salvar aquí está en tiempo activo, no en tiempo presente. Y para entenderlo mejor, y bueno, yo no soy profesor de comunicación, no entiendo mucho gramática, pero para captar esta idea de este verbo, recordemos un poco de los 3 tiempos de la salvación que nosotros los creyentes tenemos, y eso nos va a ayudar a entender lo que Santiago nos está diciendo aquí. Primero, el primer tiempo en nuestra salvación es que somos salvos nosotros de la ira de Dios en el momento en que nos arrepentimos. Ese día que nosotros pusimos fe en Cristo, ya somos salvos de la ira de Dios y ya no seremos condenados. Y cuando en la Biblia nos habla de esa salvación, del momento en que nos arrepentimos, en la Biblia usa el verbo salvar, pero en el tiempo presente, ¿no? Y Santiago no está usando el verbo, ese tipo de verbo aquí. El otro tiempo en nuestra salvación es que durante toda nuestra vida vamos siendo salvados del poder del pecado. Y eso es una realidad en nosotros y lo sabemos muy bien, porque aunque nosotros ya somos salvos, estamos conscientes que todavía hay pecado en nuestras vidas, ¿no? Porque por allí todavía estamos pecando. Y eso se refiere a nuestra santificación también, ¿verdad? Dios está trabajando en nuestras vidas y nos está purificando cada día, y esto durará durante toda nuestra vida. Y cuando la Biblia habla en ese sentido de salvar, usa el tiempo activo en el verbo. Y de ello está hablando aquí Santiago. Por eso usa este verbo salvar, la cual puede salvar vuestras almas. Y también usa en el tercer tiempo. Seremos salvos completamente del pecado al retorno de Cristo. Cuando Él venga, transformará nuestro cuerpo y ya seremos impecables, no tendremos pecado. Y eso estamos esperando, tal vez todos, ¿no? Con mucho gozo. Entonces, de esto está hablando, y acá lo precioso es que Santiago, esta palabrita, la cual puede salvar, tiene un significado. Joseph allí significa poder, lo cual nos habla que la palabra de Dios tiene una acción poderosa para salvarnos de la esclavitud pecaminosa en la cual nos ha encontrado el Señor. Por tanto, esto nos recuerda, hermanos, que el corazón de nosotros los seres humanos, como la Biblia misma nos dice, nuestro corazón es engañoso, y es engañoso más que todas las cosas. ¿Quién lo entenderá? Dice Jeremías 17:9. Aunque tengamos nosotros, los creyentes, buenas intenciones, nuestro corazón siempre va a ser torcido. Y en ese sentido, recordemos, hasta el apóstol Pablo se lamentaba de su propia vida, de su propio corazón, ¿no? Él quería hacer el bien, pero siempre encontraba que no podía hacer siempre lo bueno, ¿no? Había en su corazón todavía maldad, había pecado, siempre encontraba algo torcido. Y esa es nuestra realidad, hermanos, de todos nosotros. Pero de esa realidad mala que nosotros somos, la palabra es poderosa. Ella nos puede salvar, está diciéndonos
Santiago. Ella nos puede salvar. Entonces Santiago nos insta a permitir que la palabra santifique nuestra vida, ¿no? La palabra nos puede santificar nuestra vida, nos libere del pecado. El salmista dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. En mi corazón he guardado tu palabra, dice el salmista. ¿Con qué propósito? Para no pecar contra ti. Y la oración del Señor Jesucristo a su Padre fue: santifícalos en tu verdad. ¿Por qué? Tu palabra es verdad. La palabra de Dios nos santifica. Es poderosa para salvar nuestras almas, para purificarnos, para santificarnos. En ese sentido, hermanos, que debemos aceptar o recibir la palabra con determinación. Ahora mi ilustración, por favor. Ahí tenemos. Eso es la imagen de una serpiente que ha dejado su piel. ¿Sabían que las serpientes de tiempo en tiempo se deshacen de su piel? Porque ellas van creciendo, dicen los, no sé quiénes estudian las serpientes, los zoólogos, tal vez. Ellas van creciendo, pero su piel no. Entonces tienen que deshacerse, y ese es un proceso muy doloroso para ellas. Pero tienen que hacerlo. Tienen que deshacerse para tener una nueva piel. Y cuando se deshacen, se sienten contentas, aliviadas y van avanzando. Hermanos, ese es el llamado que Santiago nos está haciendo a nosotros. Deshacernos de lo malo, de nuestro pecado, y revestirnos de la palabra para poder crecer espiritualmente, recibir esa palabra en nuestras vidas. Ahí en el comentario, Santiago nos exhorta a desvestirnos del ropaje pecaminoso que hay dentro de nosotros y nos urge a revestirnos con la palabra de Dios para que santifique nuestra vida. Tu vida cristiana será dichosa solo si llegas a ser hacedor de la palabra. Entonces, queda en nosotros, hermanos, proceder de esta manera. El segundo punto, bueno, practicando la palabra seria y sinceramente. Acá en los versos 22 a 25, Santiago llega al clímax, podríamos decir, de su exposición sobre la palabra. Y dice que la palabra que escuchamos y esa palabra que aceptamos, ¿no? Tiene que ser hecha, tiene que ser practicada. No solo tiene que ser recibida, no solo tiene que ser aceptada como que la que me va a santificar. Para que me santifique, tiene que ser ejecutada, tiene que ser practicada. Si no, tampoco no va a pasar nada, podríamos decir, en nuestra vida. Tiene que llevarse a la praxis, nos dicen en la universidad, ¿no? Uno puede ir a la universidad y estudiar todo lo que allá la teoría le enseña. Pero si no llega a la praxis, nada que ver. El creyente puede llenarse del conocimiento de la Biblia, pero si no llega a la práctica, no le servirá de nada. Y bueno, acá Santiago, al hablar de este tema de ser hacedores, hace tres cositas. Primero lo va a declarar en el verso 22. Luego en los versos 23 y 24 lo ilustra, ese autoengaño que puede uno incurrir por solo oír la palabra. Y luego en el verso 25 aplica su ilustración. Y en cada en cada paso que él da, él nos insta a que nosotros seamos practicantes serios de la palabra de Dios, si es que realmente hemos nacido de la palabra de Dios
En otras palabras, si realmente somos cristianos. O de repente somos cristianos, pero entre comillas, no más. Somos de esos oidores, que venimos los domingos, muy encantados, escuchamos acá la palabra, o solo cuando Jorge predica medio se aburre, o toma una siestita, y luego, bueno, ya cumplió, con un domingo más, feliz y contento, la alabanza lo disfrutó. Pero vamos a ver qué es lo que nos dice Santiago. Vamos a empezar en su declaración, en el verso 22. Dice, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Santiago hace dos cosas en este verso. Invita al compromiso y advierte del autoengaño. Vamos a ver el primero. Él nos invita en el compromiso a tomar un compromiso de practicar la palabra. Él nos dice, sed hacedores de la palabra. Y esta palabrita, sed hacedores, significa llegar a ser. Otra vez, esto es un mandato. El creyente o el cristiano tiene que convertirse en un hacedor, en un practicante de la palabra. Y por otro lado, esto indica que hay secuencia en la presentación que Santiago está haciendo de su exposición de la palabra de Dios. Él ya ha dicho que nacemos por la palabra, luego ha dicho que debemos oír la palabra, y luego ha dicho que debemos aceptar la palabra para que nos santifique, y luego tiene que decir que esa palabra que hemos aceptado tiene que llegar a ser ejecutada, ¿no? Por eso dicen que en el original, o si se traduce literalmente, debe traducirse llegar a ser. Creo que es la palabra set, no más. Llegar a ser hacedores de la palabra. Por tanto, de acá concluimos, hermanos, que no cabe la posibilidad de que alguien que haya nacido por la palabra de verdad, luego se dedique a escuchar y también lo acepte encantado la palabra, pero al final no ponga interés en practicarlo en su vida, lo que va escuchando y lo que va aprendiendo de la palabra. No puede llamarse cristiano si alguien no pone interés en su vida, en decir, bueno, esto debo practicarlo, o hacerse por el desatendido, ¿no? Esta cosita me perdonará el Señor, esto todos los hacen, así que no importa. Eso no puede ser posible, ¿no? Bien, ahora evitemos el autoengaño de solo oír la palabra, la segunda parte de este versículo. Y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Primero, esta palabra oidores es plural, y esto nos ayuda a algo. Esto se refiere a que Santiago está pensando en los que escuchan la predicación pública de la exposición de la palabra. O sea, la predicación de la palabra, ¿no? Tal vez están a quien está leyendo la Biblia. Tal vez en su tiempo en esa forma más se conocía la palabra, ¿no? Por medio de la exposición. Pero esto nos indica que se refiere más a la exposición pública de la palabra que se da cuando la iglesia está reunida. Y en nuestro caso, esto se hace pues los domingos, cada mañana, ¿no? Y también tal vez podemos pensar en la enseñanza que recibimos en nuestros rebaños,
Y por qué no también incluir la escuela bíblica. Allí recibimos mucha enseñanza, escuchamos mucha enseñanza. Y en otras maneras tal vez. Muchos les encanta asistir a algunas conferencias bíblicas o escuchar enseñanzas por radios u otras prédicas hoy por el internet, de repente por cable, no sé, pero escuchar enseñanzas, explicación de la palabra, tal vez por medio de otros hermanos. Esto nos indica este término oidores. Pero acá también debemos aclarar, Santiago no está prohibiendo el oír de la palabra. Él más bien ya en el versículo 19, el mensaje de la semana pasada, invita, nos motiva a ser prontos para oír. Tenemos que oír, esforzarnos, dedicarnos a oír la palabra. Él no se está contradiciendo aquí. Lo que él más bien está diciendo es, no tan solamente oidores, no quedarnos en solo oír, sino tenemos que llegar a lo otro, a ejecutarlo, a poner acción después de oírlo. Porque si uno solo oye, está incurriendo en algo muy grave, dice él. Se está engañando a vosotros mismos. Y esta palabra engañándoos significa engañarse a sí mismo mediante falso razonamiento. Y este es un lenguaje matemático que tiene que ver con alguien que cuenta mal o hace un mal cálculo. Y al hacer un mal cálculo va a tener pérdida, ¿no? Y se afecta a sí mismo, pues, en el resultado final. Va a afectarse muy seriamente, ya que va a quedar posiblemente endeudado, o si por calcular mal le favoreció, va a ser acusado de fraude. Y Santiago acá está diciendo que, bueno, esta es la condición de un creyente que por oír la palabra y bueno, no pone en práctica, está pensando que al escuchar mensajes lindos y no lo practica, tal vez, por ejemplo, si escucha un mensaje sobre el perdón y no perdona, o perdona solamente a los que también a él le perdonan, pero no puede perdonar a otras personas, o escucha sobre la humildad, pero no es humilde en algunas cosas, o escucha mensajes sobre servir y nunca se pone a servir, o sobre el amor y nunca muestra amor práctico, o sobre las misiones. Nuestra iglesia es misionera, ¿no? Y se enseña mucho, pero nunca tiene interés por las misiones, pero nunca ejecuta lo que ello hace. Se está engañando a sí mismo, se está autoengañando, si solo lo escucha, pero no ejecuta. Y hay muchas personas, muchos creyentes, hermanos, que son tocados profundamente por mensajes. Y sinceramente digo que he escuchado a muchos hermanos que con estas expresiones: qué lindo ha estado el mensaje hoy, qué lindo predica el hermanito. Me pregunto, ¿cuánto de ese lindo mensaje que ha escuchado lo habrá practicado? ¿No? ¿O lo practicará? Eso es autoengaño. Es lo que dice Santiago: engañándoos a vosotros mismos. Sufrirá pérdida, porque el Señor nos pedirá cuentas de todo ello, ¿no? Y bueno, ahora pasamos a la ilustración, porque el tiempo nos gana. La ilustración dice: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego
olvida cómo era. Bueno, acá Santiago está haciendo una comparación con el espejo. A ver, acá en las imágenes, primero quería mostrar acá un espejo antiguo. Dice que los espejos antiguos eran de plata, de bronce, estaño, de esos metales, pero bien pulidos. Y otra cosa que, bueno, no encontré ningún espejo como lo describen en la antigüedad. Los espejos eran ubicados en mesas bien bajas, porque en las paredes, como los tenemos hoy, era difícil, no podíamos ubicarlos en las paredes, por lo pesados que eran. Entonces eran o en mesas pequeñas o en últimos casos en el piso eran ubicados. Bueno, entonces el espejo sirve, la otra imagen por favor, para especialmente mirarnos en el rostro. Y el espejo refleja la realidad del rostro tal cual somos. El espejo no miente, ¿no? Por más que pasemos mucho tiempo allí, no va a hacer nada con nosotros el espejito. Así que no insistamos con el espejo. No va a mentirnos. Y luego, el espejo entonces es comparado allí con la palabra de Dios. La palabra de Dios revela también, igual que el espejo, las imperfecciones, pero de nuestra propia vida. Nos revela tal cual somos. Eso es lo que allí dice, considera, que luego en el siguiente, por favor, Joseph, vamos a resaltar. Lo que la ilustración nos resalta es que corrijamos la actitud autoengañada de ser solamente oidores de la palabra. Allí, la palabra considera significa, por favor, Joseph, fijarse o observar, advertir atentamente. O sea, la persona que se mira, lo que está haciendo entender acá Santiago en su ilustración es que la persona que se mira en el espejo, en este caso la palabra de Dios ya, se ha fijado, ha observado y ha advertido atentamente cuál es su condición en la palabra de Dios al escucharla. En una prédica esto es lo que hacemos, hermanos. Entendemos claramente lo que Dios nos dice respecto a nuestra vida cuando escuchamos la palabra de Dios. Eso es la realidad. Y rostro natural significa rostro de su nacimiento. O sea, la palabra también nos dice tal cual somos. O sea, se refiere, por ejemplo, el que se mira a un espejo, lo que ve en el espejo es él mismo, ¿no? La persona misma que se ve. Y la persona que se mira en la palabra de Dios, o que escucha el mensaje de la palabra de Dios, a quien le habla no es a otra persona, pero a veces nosotros lo que tratamos de hacer es, lo que escuchamos es lo que nos imaginamos, esta palabra es para tal persona. Pero en realidad la palabra a quien le está hablando es a nosotros mismos, ¿no? Rostro, tu vida. Tú eres así, hermano. A mí me está hablando, a mí mismo, no a la otra persona. Nuestro rostro natural. Y luego, el versículo 24 es la actitud, ¿no?, que tenemos que corregir, la que a veces nosotros somos, la que incurrimos tristemente, hermanos, y la que tenemos que dejar. Porque el que se considera, o sé que el que se ha visto en la palabra tan claramente, tan mal que estaba, a sí mismo, a ver, Joseph, se fijó y observó atentamente al escuchar la palabra. Aquí vamos a decirlo para hacerlo más personal. Y esto, acá los comentaristas lo resaltan. Este es a ver dónde está, se me olvidó. 3 pasos inversamente proporcionales da el que es solo oidor de la palabra. Es decir, al
considerar a sí mismo, al escuchar la palabra, por decirlo un domingo en la mañana, usa un tiempo considerable, vamos a decirlo 1 hora en la mañana, escuchando. Luego da otro paso, y el otro paso es, en lugar de arreglar su vida, cuando miras en el espejo ves todo desordenado, el siguiente paso es arreglarte. Pero el creyente que solo oye, el otro paso le demora menos tiempo, y es, a ver por favor, se va, se aleja. Y ese tiempo es más corto todavía. Y el otro paso es olvidarse de cómo era. No practica, y eso es segundos ya. Podría decir, escuchaste la palabra aquí, te vas, sales por la puerta, un poquito menos tiempo, das un paso afuera y te has olvidado. No te acuerdas nada. Y acá pregunto, ¿recuerdan algo del mensaje de pasado? ¿O recordamos todo para mí? Del antepasado, ¿qué recuerdo de lo que me han enseñado en esta iglesia? Si no recuerdo, hermanos, mucho, es porque tal vez he considerado, me he ido y me he olvidado de cómo era. Esos pasos, bueno, la imagen he tratado de ver que, bueno, no estoy cambiando y estoy peleando todavía en mi casa de repente. Y puedo estar en otras actividades también, ¿no? Pero en contraste, en el versículo 25, dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Vamos a esta actitud, si debemos hacerla, convirtámonos en esforzados hacedores de la palabra. Mas el que mira, esto significa agacharse para mirar de cerca con atención. Ya les manifesté que los espejos eran en la parte baja. Y acá está relacionando con una persona que de verdad es hacedor de la palabra, se acercaría al espejo y quiere fijarse bien a ver cómo está en realidad su vida. Y lo que hace es agacharse, inclinarse bien al espejo que está allá abajo, ¿no? Y luego, bueno, habla en la ley perfecta, que es la palabra, se refiere a todas las escrituras, y la de la libertad se refiere al evangelio de la gracia, ¿no? Conoceréis la verdad, dijo Jesús, y la verdad os hará libres, ¿no? El evangelio de la gracia. Y luego, y persevera en ella. Y esto significa permanecer al lado o junto a ella. Contrario al otro, que en lugar de permanecer en la palabra, se aleja, se va. Este se queda con ella. Y no siendo oidor olvidadizo. Y esto significa que no le falta memoria. Lo que este hacedor de la palabra hace es que, claro, no se queda aquí en la iglesia al lado de ella, no se queda todo el tiempo escuchando, sino que lo que ha oído lo lleva con él. ¿Para qué? Para ser hacedor de la obra, lo que indica que lo que es conocido por sus hechos y no por lo que habla. Lo lleva la palabra para que en el momento que requiera de su ejecución, de su obediencia, él lo practique. Cuando esté en la prueba, vamos a decirlo, él va a practicar la palabra de Dios. Él es conocido por sus hechos y no un parlanchín. No habla y habla, sino es un ejecutor. Dice que se encontraron un doctor en teología y un médico,
y se presentaron. Y bueno, dijo, yo soy doctor en teología. Y el médico dijo, yo soy doctor en la práctica, ¿no? Y era así. Uno predicaba y el otro dice, yo practico, ¿no? Y a veces podemos ser los que hablamos, pero también necesitamos ser los que practicamos, ¿no? Y necesitamos ser todos los que practicamos, más que hablamos, ¿sí? Practiquemos la palabra, hermanos. Bien, vamos ya terminando. Convirtámonos en esforzados leedores de la palabra. Bueno, un contraste entonces, acá he hecho un cuadrito, el hacedor y el solo oidor. Ambos se parecen en una cosa. Miran atentamente poniendo esfuerzo para comprender la palabra, el oidor y hacedor. El solo oidor también escucha y ve claramente lo que la palabra le muestra de su vida. Pero el oidor persevera en la palabra, se queda con ella y la lleva consigo, ¿no? El otro se va sin ella y se aleja. El oidor hacedor se convierte en hacedor practicante. El otro se olvida y obviamente no lo va a practicar nunca en su vida. Para finalizar, bueno, la ilustración, no sé si recuerdan esta imagen de cuentos. Me parece que es Blancanieves. Y ahí está en Blancanieves, ¿saben cuál es el papel del espejo? Creo que ahí una de las personajes le pregunta, espejito, espejito, dime, ¿cuál es la más bonita? Y el espejo es sincero. Y no le responde que la que pregunta era la más bonita de todo el reino, ¿no? Y hermanos, nosotros también debemos preguntarle a la palabra, Dios, dime, ¿quién es el más bonito? ¿Quién es el más santo? O no sé. Dime cuál es la condición de mi vida. Y terminemos tal vez clamando a Dios, como el apóstol Pablo, miserable de mí. Y clamemos. Gracias a Dios, la gracia de Dios, Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, ¿no? Eso es lo que dijo el apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo. Él vino a salvar a los pecadores, a los viles pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero eso solo si nos ponemos a la luz de la palabra de Dios. Que Él nos muestre, hermanos, cuál es nuestra vida. Pero eso solo va a pasar si es que yo vengo a ponerme delante de la palabra de Dios y luego me dispongo a salir de acá llevando esa palabra a practicarlo afuera, ¿no? A practicarlo afuera. A veces somos los cristianos religiosos espirituales aquí adentro, pero afuera somos como el pueblo de Israel, ¿no? Los incrédulos, deshonra del nombre de Dios por nuestra causa. Bueno, la palabra de Dios es el espejo que al oír su exposición nos refleja con claridad que tenemos que arreglar de nuestra vida. Pero queda en nosotros quedarnos con tal reflejo y ejecutarla en el momento conveniente, para no vivir autoengañados. Creo que hay un último punto, pero es bien cortito, solo lo quiero leer. Disfrutemos la dicha que resulta de ser hacedores de la palabra. El 25 dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Esta expresión bienaventurado significa doblemente feliz.
eso producirá en nuestra vida, hermanos, cada vez que practiquemos la palabra. Y esto indica que la persona que es hacedor de la palabra que oye, tiene resultados de gozo, no solamente en el momento que lo practica, sino también ese gozo se acumula para la eternidad, cuando estemos disfrutando de nuestra gloria con nuestro Dios allá en los cielos. Entonces, hagámoslo con esa expectativa, hermanos. Bueno, allí nomás ya quiero terminar orando. Amado Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque nos has dado un espejo para poder arreglarnos cada día nuestras vidas. Gracias por tu palabra, que la tenemos con nosotros cada día, y cada semana venimos a este lugar para que nos muestres nuestra realidad. No permitas que en cuanto salgamos de este lugar nos olvidemos. Queremos llevarlo en nuestro corazón. Y ayúdame a practicar yo mismo, Señor, todo esto que he aprendido, y que no quede en el olvido, Señor amado. Por favor, te lo suplico y suplico por mis hermanos, Señor, que tu iglesia sea un reflejo de tu evangelio, Señor, que seamos cartas abiertas a este mundo que cada vez se pierde más. Te suplicamos en el nombre de tu Hijo.